Él nos creó para hacer que le adoremos. Sé que tenemos que tener eso en cuenta, de que la adoración le gusta a Él, y si le gusta a Él, somos de agrado hacia Él, ¿verdad? Entonces esta noche me ha tocado a mí el privilegio de estar acá. Espero que sea un vaso vacío que Él llene en mí y brote hacia ustedes, ¿verdad? Que sea Él hablando en mí para poder edificar a cada uno de ustedes. Así es que vamos a dar una pequeña oración antes de iniciar la predicación o la enseñanza de este día, ¿verdad? Entonces vamos a orar de esta manera. Padre celestial, que estás en los cielos, te agradecemos por un día más que nos das, Señor Jesús. Sé que cada uno de ustedes oró por sus peticiones anteriormente, Señor Jesús, pero no quede más volver a repetirlo, Señor Jesús, porque tú sabes que hablando, orando, pidiéndote, es cuando se complace tu presencia, Señor, de cada uno y se hace tu voluntad, Señor Jesús. Tú sabes las necesidades de cada uno, Señor, algunos que estamos enfermos, Señor, tú sanas a ellos, Señor, ayúdalos, dales fortaleza, Señor, para que los médicos también ayuden a cada uno de ellos, para que estos siervos se levanten nuevamente, Señor, y puedan estar acá en la presencia tuya, Señor Jesús. A la misma vez te pido perdón, Señor, si alguna vez te he fallado, Señor, o he fallado a mis hermanos, Señor Jesús. Sé tú que hables en mí para ellos, Señor Jesús. Yo soy un vaso tuyo, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, me dieron, como les repito, me dan la oportunidad. Vamos a ver cómo nos desarrollamos, ¿verdad? Entonces, va a ser algo sencillo. Va a ser una cápsula, como el pastor nos dice. Así es que, primeramente, voy a iniciar con esto, pero este no es mi tema principal. Se llama A Jesús comienza su ministerio. Todos conocemos que, o algunos registros nos dan de que su ministerio fue de 3 años y medio aproximadamente. Entonces, cuando él inició, habla también en Marcos 1, 14, 15, que dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Al inicio de que leí el evangelio de San Marcos, vi que decía el tema: Jesús comienza su ministerio, y dije, bueno, muchas veces leemos y escuchamos las mismas palabras, pero a veces se nos olvida el significado. Y dije, yo voy a buscar qué quiere decir el significado de ministerio. Y encontré un significado que dice que se refiere a un trabajo o a un servicio realizado por un ministro, o siervo o ayudante, que tiene que rendir cuentas a una autoridad superior. ¿Se imagina? O sea, nosotros somos un ministerio, somos servidores, ayudantes, que tenemos que dar cuenta. Y todos sabemos a quién tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús inició su ministerio, le hago una pregunta: ¿qué fue lo primero que comenzó a hacer? Si algunos se recuerdan, bueno, les voy a recordar. Él inició con el llamado de los 12 discípulos, ¿verdad? Ahora, voy a hacer una trivia aquí en este momento, lo voy a hacer un poquito diferente. Voy a ir apuntando para las personas que me digan quiénes son los 12 apóstoles. Así que cualquiera siéntase libre y dígame los nombres de los 12 apóstoles. Y voy a ir anotando y luego lo vamos a ir confirmando en la Biblia y les voy a decir cuántos nos fallaron y cuántos nos faltaron. Ok, necesito ayuda. Pedro. Andrés. Ok. Jacobo. Muy bien. Juan. Muy bien. Bartolomé. No. Bartolomé. No se puede. Felipe. El nombre no importa, quiero que a ver. Felipe, Bartolomé, ¿quién más dieron? Judas. Tomás, Mateo. Jacobo. Marcos, no está en la lista. ¿Qué más? Simon. Muy bien. Ok, me dieron 10 de 12. Ok, y aquí veo que alguien sí fue a la escuela dominical. Luego les voy a decir quiénes nos faltó. Muy bien. Ahora,
otra trivia más. ¿Cuántos sabían que había hermanos entre los discípulos? ¿Sí sabían? Muy bien, vamos bien. Ahora, ¿quiénes eran? Peter, James, and Felipe y Juan. yeah, Felipe, ¿quién más? Felipe y Juan. it Felipe was John Juan and James. y Santiago. John and James, and it was Felipe y Juan. Estamos en vivo. Vamos en vivo. Bueno, Andrés, Santiago. ya lo vamos a leer ahorita también, Andrés, ¿verdad? Santiago. Muy bien, ok, ahora ya que hicimos esta trivia, es para ir despertando un poquito lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, el tema principal es Jesús hace el llamamiento a sus discípulos para ejercer su ministerio. Y aquí vamos a leer lo que hacía las preguntas anteriormente. Así que hoy sí quiero que me acompañen en Mateo 10, 2 al 4. Cuando lo tengan me dan un amén. Ok. Muy bien, la palabra del Señor se lee de esta manera. Mateo 10, 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles. Estos primero, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también lo entregó. Aquí nos faltó Simón el celote y Lebeo, apodado como Judas Tadeo. Esos fueron los dos que nos faltaron. Ahora les voy a decir por qué les dije que me mencionaran los nombres, porque al final del desarrollo muchos de ellos no son muy mencionados en la Biblia, entonces vamos a entrar en ese detalle. Como ustedes saben, Jesucristo al inicio de su ministerio hizo el llamado a sus apóstoles. También Él mismo nos hace llamado a cada uno de nosotros. Y lo hace a cada momento. Entonces podemos decir que algunas veces se nos revela por sueños, que también está escrito. Se nos puede, por un prójimo, por un hermano de la iglesia, alguien afuera, no necesariamente tiene que ser un miembro de la iglesia para que Dios abra el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, y también hay otra manera, que es directamente o personal. Como se recuerdan, esa manera directa y personal, se me vino el ejemplo de Pablo, cuando directamente trató con él, y fue personal también a la misma vez. Entonces, él tiene muchas maneras de tratar y llamarnos a nosotros. Ahora, cuando Él nos llama, ya sea por sueño, como repetí, por directamente o por su prójimo, ¿qué hacemos con el llamado? ¿Qué hacemos? Muchas veces recibimos los sueños, pero no hacemos nada. No hacemos caso omiso al llamamiento que nos da, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver también lo que Jesús hace, el llamado a los discípulos. Aquí hay un primer llamado. ¿A quién fue el que primero llamó a Jesús? De los apóstoles. A Pedro y Andrés. Y lo dice en Mateo 4, 18 al 22. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, y que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante la red, le siguieron. Fíjense, en este caso, al instante tomaron el llamado. Pasando de ahí, volvió otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí fue la pregunta que le hice, ¿quiénes eran los hermanos? Aquí está la respuesta. Fíjense, aquí hay que notar algo. Cuando Jesús le hizo el llamado a estas personas, que en ese tiempo no se les había dado el nombre todavía como apóstoles, cuando Él les hizo el llamado, muchos de ellos, como conocemos, algunos eran pescadores,
Muchos de ellos regresaron a sus ocupaciones después de que habían sido llamados. Y vamos a verlo también, porque les digo esto, si se dan cuenta, cuando leímos en Mateo 4:18, dice, andando junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, y dice Simón, llamado Pedro. Luego, cuando hace un segundo llamado, lo hace en Lucas. Ahora ya no es en el mar de Galilea, ahora es en el lago de Genazaret. O sea, en Lucas 5, 1 al 3 dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genazaret, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, de los pescadores, haciendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando a una de ellas, de las barcas, del cual era Simón. Si se dan cuenta, una vez más se hace otro llamado y aquí habla de Simón. Ahora, ¿cuántas veces Jesús nos hace llamado? ¿Y qué importancia le ponemos? Muchas veces no le tomamos la importancia apropiada, porque le aseguro de que muchos de estos llamados, si uno se sentara a analizar y se tomara el tiempo y tomara oración, cosas grandes hiciera con cada uno de nosotros. Muchos llamados están ahí, pero nosotros no lo atendemos, no abrimos nuestra puerta del corazón. Puede ser cosas sencillas, pero créanlo o no, ese es el inicio de un gran comienzo que Él tiene para cada uno de nosotros. Lo importante es escuchar y hacer caso omiso al llamado. Entonces, Dios nos llama en cada momento, pero por nuestra iniquidad nos lleva a hacer cosas que no debemos. Ahora, esto me hizo pensar de una parábola que es bien conocida, que es la palabra del sembrador, y esa la podemos encontrar en Marcos 4:20. Y ya les voy a explicar por qué se las voy a enseñar. Está en Marcos 4:20, se las voy a leer. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Escuchen lo que dice, al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar el 100%? Muy bien. Si notamos, voy a decir esto así. Nosotros decimos que lo damos, pero nadie lo da. Pero yo les digo algo, que hay alguien que sí dio el todo por el todo. ¿Y sabe qué? Lo hizo por usted y por mí. Y su nombre es Jesucristo. Él sí dio el 100% por cada uno de nosotros. El cual nosotros sí le fallamos a Él, pero Él sí nunca nos va a fallar. Y Él no es ser humano para fallarnos. Aunque nos falle, aunque te falle tu hermano o hermana, te falle tu padre o tu madre, o cualquier familiar, ten seguridad que Jesucristo jamás te va a fallar. ¿Verdad? Entonces ahora vamos a regresar nuevamente a los discípulos. Si nos damos cuenta, algunos de los discípulos son poco mencionados, lo cual dos de ellos se dieron cuenta que se les hizo difícil mencionar los nombres, ¿verdad? Acá podemos notar que muchos, a pesar que son llamados, o mientras estamos siendo procesados en nuestras vidas, no aceptamos los primeros llamados, ¿verdad? Entonces tenemos un ejemplo, Pedro. Des en cuenta él, al final después de la negación, del proceso que él tuvo y su conversión, es uno de los más controversiales y caracteres que se escuchan en la Biblia, que es Pedro. Pero si se dan cuenta, es uno de los que al final, después de haber sido convertido y cambiado su carácter, es uno de los que más se habla en la Biblia. ¿Verdad? Ahora, ¿cuántos quieren ser mencionados en el trono blanco? Muchos, ¿verdad? Que sería bueno que cada uno de nosotros nos llegue esa oportunidad y estemos ahí. Yo sé que cada uno tenemos la fe y la convicción que un día vamos a ser llamados en ese trono y podemos estar libremente alabando como Él quiere que le hagamos a Él, ¿verdad?
Entonces, ese sería un gozo ver al familiar que usted ayudó a ministrar y que estuvo en la iglesia, que le ayudó en sus tiempos y diga, yo estoy aquí contigo, hermano, hermana, familiar, padre, hermano, amigo. ¿Verdad? Qué gusto va a dar eso. Pero hay una lucha para él. Hay una lucha. Y la primera lucha es hacer caso a los llamados de Dios. Esa es la primera lucha que tenemos cada uno de nosotros. Abrir nuestros oídos y poner atención. Muchas veces yo sé que cada uno de ustedes se puede decir, mis sueños en casos personales hablan muchas veces conmigo, me da textos bíblicos, me da situaciones que sucederán o van a pasar. Y yo digo, Dios, ¿por qué tanta revelación? Hay que escuchar esos llamados, esas revelaciones, pedir oración. Hace pocos Dios me habló y me dijo que orara por una prima, cosa que no tomé la atención apropiada. Entonces, por eso digo yo, muchas veces no atendemos a los llamados que Él nos da. Entonces, muchas veces si Él nos dice que hagamos esto, es por una razón. Algún milagro se va a dar, pero muchas veces hacemos cosa omisa. Entonces, muchos de los milagros no suceden por lo mismo, porque no hacemos caso a los llamados que Él nos da, que se nos presenta a cada uno de nosotros. También su hermano le dice, oremos por esta persona. Hay que hablarle al hermano, ¿por qué no ha venido? Entonces, hay que hacerlo, no hay que dejarlo como algo pasajero, porque en verdad es un sentir que le ha dado a cada quien para venir y a orar por esta persona. Es una necesidad. Y crea lo que usted va a decir, soy yo que quiero orar por el novio. Es Dios que ha puesto la voluntad en usted para pedir ayuda a otro y que sea más fuerte la oración. ¿Verdad? Entonces, y ahora les digo, para llegar a esa jornada que les mencioné del trono blanco, solo los ganadores la van a tener. Solo los ganadores y los que persiguen hasta el final. Así que yo les digo, así que en este tiempo dejemos esta silla donde estamos, en esta iglesia, y hay que pedir ministración y unción de nuestro Señor Jesucristo para seguir su llamado. Cual sea el llamado que sea, hay que pedir y os dará, dice el Señor. Ahora, una vez que lo reconocemos como nuestro Señor Jesucristo, vendrá el Espíritu Santo, dice, y nos dará poder, así dice la Biblia. De esta manera podemos seguir siendo sus discípulos de Cristo hasta que muramos o hasta que Él nos lleve con Él. ¿Verdad? Ahora, la autoridad de nuestra iglesia. Voy a leer un pasaje bíblico ahí. Tengo un tema aquí que se dice, un subtema que se llama la autoridad local de nuestra iglesia. Voy a leer en Números 27, 22 al 23. La autoridad local de nuestra iglesia. En Números 27, 22 al 23. Y dice así: Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová le había mandado, por mano de Moisés. Ahora, ¿quién es la autoridad local de nuestra iglesia? Nuestro pastor. Excelente que lo reconozcan. Tenemos que reconocerlo, porque él es delegado, ¿verdad? Ahora, él es delegado también para dirigirnos y nos conoce como ovejas. Él nos conoce muy bien nuestras situaciones, cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos y qué somos capaces y qué no somos capaces, ¿verdad? Ahora, cuando nuestro pastor nos haga un llamado a servir al ministerio de Jesucristo, no nos neguemos a servir. No nos neguemos a servir a Jesucristo, porque no nos negamos al pastor, nos negamos a Jesucristo. Hay que atender ese llamado. Por eso que al principio dije, hay que escuchar por el prójimo. Y en este caso tenemos una autoridad, que es nuestro pastor. Cuando usted le diga a su pastor no, ¿usted cree que le está diciendo no a él? No. Entonces,
es muy importante escuchar los llamados de nuestra autoridad local, en este caso nuestro pastor. Y espero que acá, va a sonar duro esto, espero que no hayan Pedros. ¿Quién negó a Jesús? ¿Ya ven? Él lo negó varias veces. Como Pedro, sí, y no hay que ser como él, ¿verdad? Hay Pedro de carácter, dice, pero se da cuenta que Dios lo hizo cambiar y fue uno de los más mencionados, como dije, ¿verdad? Así que cuando se le llega el llamado a servir, piénselo muy bien, porque no lo hace para hombre, sino para el Dios Todopoderoso. Así es. Así es que voy culminando con esto, ya que esto es rápido, como dijo nuestro pastor, va a ser una cápsula, y creo que esta cápsula es mini cápsula, ¿verdad? En Efesios 4:11. En Efesios 4:11 nos dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Se dan cuenta? Aquí está un listado de llamados. Así que busque el suyo, porque algunos de ellos puede que usted esté en la lista y todavía no ha tomado ese llamado que Dios le tiene para usted, ¿verdad? En algunos puede ser que estamos ahorita en alabanza. Recuérdense que David también utilizó la alabanza para ello. Ese es un llamado. Entonces ahorita estamos en este desarrollo de la alabanza. Muchos miembros de la iglesia ya les llamó la atención. Ese es un llamado también. Pero ese llamado hay que continuar, no hay que empezar y dejarlo. No hay que venir como, creo que afuera se dice, el arrancón nada más. Solo arranco y ya. O los que quieren ir al colegio y tener una universidad, dicen, ahorita voy y empiezo. Sí, si se dan cuenta, en cada clase, al principio, las clases están llenas. Pero si se dan cuenta, 50 están en una clase. ¿Cuántos se gradúan? Ellos perduraron y sí se esforzaron, pero al principio son muchos. ¿Y qué dice la palabra? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? Ahora vamos ya culminando acá y tengo una reflexión para cada uno de ustedes que dice así: muchos querrán destruir tu llamado, pero recuerda que no son los hombres los que te han escogido, es Dios quien te llama. ¿Amén? Porque gracias por escucharme y le voy a dar la palabra a nuestro pastor, que él continúe, y muchas gracias por escucharme.